uno siempre cree tener seguridades, ¿no? En esto de, aún sabiendo que falta mucho por aprender y saber, cree que, bueno, que esto ya es un tema definido, ¿no? Tal bichito es hermano o primo de este otro bichito. ¿Te ha pasado que con el cambio tecnológico, con nuevo material, nueva infraestructura, lo que creías se da de patadas con lo que encontrás en la verificación? Sí, muchas veces, y creo que, bueno, como te digo, las nuevas aproximaciones para algunos tipos de estudios han revolucionado la ciencia y particularmente la genética molecular o el desarrollo tecnológico de la secuenciación genética masiva ha logrado que tengamos una cantidad de información pero tan grande que nos ha modificado muchísimo la forma en la cual nosotros percibimos a la naturaleza y cómo muchos de las percepciones que teníamos anteriormente eran prejuicios que teníamos en referencia a cómo percibíamos determinados sistemas de caracteres o determinadas formas de los individuos o determinados caracteres que tenían que nosotros pensábamos que podían ser sinónimos o ser referencia de relaciones de parentesco y que en realidad eran convergencias o paralelismos o cosas que habían surgido independientemente en la evolución de los grupos. Entonces, la tecnología constantemente nos va dando estas oportunidades de ir repensando nuestras investigaciones, de ir rehaciendo nuestros análisis y bueno, eso tiene de maravilloso la ciencia, ¿no? Que uno puede ir refutando y contradiciendo las mismas análisis que en otro momento parecían ser no verdades reveladas, pero sí una fuerte evidencia de que algo era de una determinada forma y nos vamos dando cuenta de que puede ser de otras formas también. Es decir, puedes refutarte a vos mismo. Digamos. Exactamente. Estoy discutiendo con el Baldo de hace 10 años atrás. Exactamente, sí. Y eso es lo maravilloso y lo que distingue a la ciencia de la metafísica o de las creencias o de la fe. Hablemos de un poquito de metodología, en todo caso, de tu trabajo. Vos trabajás mucho en campo, por lo que acabas de decir. Eso es un trabajo, además, la mayor cantidad de las veces grupal, o son varios los que van. Después hay otro momento de trabajo en soledad, en solitario, con el material. Contame cómo funciona eso. Y sí, bueno, básicamente yo comencé a desarrollar mis investigaciones estudiando cromosomas de anfibios. ¿Sí? Fue como para hacer mi tesis de graduación yo tenía que realizar un trabajo relacionado a la genética. En su momento las posibilidades de hacer genética en Misiones, esto estamos hablando de 1998, empecé en 1997 a interesarme por los anfibios, por las ranas, pero recién en 1998, 1999 empecé a desarrollar mi tesis de graduación. Las posibilidades que había de hacer cosas de genética en nuestra facultad eran limitadas y las metodologías o las técnicas que había en su momento también. Entonces empecé a estudiar cromosomas. Después, con el correr del tiempo, se empezaron a desarrollar las técnicas de genética molecular, se logró comprar equipamiento, entonces fuimos modificando eso. Pero en cada una de esas etapas siempre teníamos que ir a buscar los bichos al campo, traerlos, extraerles las muestras y luego analizar las muestras. Y una vez que uno tiene esas muestras, tiene que sentarse, como vos decís, con determinada tranquilidad para analizar esos datos, realizar un montón de análisis y en base a los resultados de esos análisis sacar las conclusiones que uno después va a tener que plasmar en publicaciones científicas y demás. Ahora, en este devenir de ir al campo y después de conocer a gente que percibía la biología como una concepción holística de ver las cosas, como Claudio Guidó, que fue uno de mis mentores, empecé a darme cuenta en esas tareas de campos de que lo que me interesaban en realidad no era ni los cromosomas, ni la citogenética, ni la genética, sino los bichos. Lo que me interesaban eran realmente los anfibios. Y
los anfibios como un todo, y eso me llevó a desarrollar varias líneas de investigación en el laboratorio referidas a varios aspectos de la biología de los anfibios, que incluían la bioacústica, la embriología, la genética, y todo ello para intentar comprender a los anfibios como son. Y bueno, eso hizo de que se vayan incorporando a nuestro laboratorio, primero como tesinistas, luego como tesistas de doctorado y actualmente como investigadores, un grupo bastante nutrido de gente que hace que seamos uno de los grupos de estudio de anfibios más grandes de la República Argentina. Y eso también a vos te obliga a dialogar con otras formaciones, con otras miradas, con otras especialidades. Sí, claro, sin duda que eso me obliga a eso, y también incluso hay cosas que se me llegan a escapar porque las metodologías que se utilizaban cuando yo empecé han cambiado radicalmente, y constantemente se van generando nuevos métodos de análisis en los cuales llega un momento en los cuales uno ya hay algunos que no los puede llegar a sentarse o tener el tiempo suficiente como para aprenderlos y discutir. Sí, entiende el concepto, entiende cómo se hacen, pero no los detalles, no. Entonces llega un momento en el cual la interacción con el resto de la gente que uno trabaja, principalmente con la gente más joven, es crucial, porque hay momentos en los cuales la gente joven, los becarios, son los que saben lo que se está haciendo, ¿sí? Y por qué se está haciendo y cómo se está haciendo. Uno puede percibir cuál es la idea general, pero los que realmente saben cómo se debe hacer y cómo se tienen que hacer esas cosas son ellos, porque son métodos absolutamente nuevos, que requieren tomar cursos de larga duración, que requieren sentarse en la computadora y estar horas y horas lidiando con un programa, lidiando con el lenguaje de computación, lidiando con un montón de cosas que, llegado el momento académico que uno está cursando, no tiene el tiempo suficiente como para hacerlo. Entonces, claro, eso lleva a interaccionar con un montón de gente, y esta vorágine del conocimiento de los últimos años, con el surgimiento de nuevas tecnologías y nuevas metodologías, ha hecho que la ciencia sufra un cambio crucial y que la interdisciplinariedad sea absolutamente necesaria. O sea, hace 30, 40 años la producción científica de una persona estaba medida por cuántos trabajos publicaba solo como único autor, y ahora es algo casi... es muy raro que una persona publique un trabajo como único autor, porque hay muchas facetas en las cuales requieren la interacción entre las personas, y eso creo que es muy bueno, que ha generado un crecimiento superlativo en lo que refiere a la producción científica y el crecimiento de la ciencia en general.